Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Bienvenidos a este segundo día de taller de sanación interior, venciendo los límites de mis miedos. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret, quienes les damos la bienvenida. Nos toca desarrollar el segundo tema de nuestro taller. El tema se llama Tentado a sentir miedo. Tentado a sentir miedo. Vamos a complementar lo que ya hemos enseñado el día de ayer y así cada día iremos ahondando más sobre la cuestión del miedo. Y para esta segunda reflexión, este texto de Mateo 14, 22 será nuestro punto de partida. Dice la Sagrada Escritura: inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento le era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto, Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es palabra del Señor. Pues bien, como el tema del día de ayer, hoy nos vamos a centrar también en una pregunta, en la pregunta que le realiza Jesús a su apóstol Pedro. Versículo 31 de este texto, dice el Señor: al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pues bien, nuestra reflexión la vamos a hacer a partir de esta pregunta. Y ya saben ustedes que cuando nosotros estudiamos la Sagrada Escritura, no lo hacemos para entender qué pasó, sino qué está pasando con nosotros. Cada vez que estudiamos la Sagrada Escritura, tenemos que hacerlo no en clave de pasado, sino en clave de presente. Esta pregunta que Jesús realiza a su apóstol es la pregunta que nos hace a cada uno de nosotros también. ¿Por qué dudamos? Porque a veces se asoma la duda y la incertidumbre en nuestro corazón. Y para poder entender el propósito de esta pregunta
es interesante mirar el contexto en el que Jesucristo la plantea a Pedro. Para que lo entendamos, Pedro acaba en este preciso momento de ser rescatado por Jesús. Amén. Pedro ha fracasado, se ha hundido en las aguas y no pudo continuar su camino hacia Jesús. Y es justo ahí, en este contexto de fracaso, en este contexto de derrota y en este contexto de vergüenza que debe sentir el apóstol por la mirada de los demás que lo miraban en esa situación, es en este contexto doloroso en que Jesucristo le hace una pregunta: ¿por qué dudaste? Siempre es bueno que tras nuestros fracasos, siempre es bueno que tras las cosas que no nos salen bien y que en la vida no nos ha resultado, es bueno que nos preguntemos ¿qué pasó? En nuestro tiempo hay una gran intolerancia hacia el fracaso. La gente vive con miedo a fracasar y esto definitivamente impide que podamos hacer una reflexión sobre nuestros errores para que posteriormente podamos corregirnos y ser una mejor versión de nosotros mismos. Y es en ese sentido que el Señor en esta bendita noche nos invita a que miremos qué hay detrás de nuestras dudas. ¿Por qué a veces hay incertidumbre en nosotros? ¿Por qué no nos atrevemos a hacer algunas cosas? ¿Por qué de pronto nos falta valor y determinación para tomar el control de nuestra vida? Jesús quiere que Pedro medite. Jesús quiere que Pedro reflexione sobre la causa de su fracaso. Y a veces, hermano, en la vida es bueno hacer una pausa. En la vida es bueno detenernos y meditar hacia dónde estamos yendo. Porque a veces, como enseñábamos ayer, por miedo evitamos el conflicto. Por miedo no decimos basta ya. Por miedo soportamos situaciones injustas y nos conformamos con una vida medianamente feliz. Y es en ese sentido que a veces hay que hacer un alto en la vida, de pronto irse a una casa de retiro solo, 2 días, 3 días, 4 días a orar para poder reflexionar hacia dónde se están dirigiendo nuestros pasos. Y Jesús quiere que Pedro medite sobre una cuestión, sobre su fracaso. Y en esta santa noche quisiera que mires tu vida, quisiera que mires tu existencia y mires en qué cosas has fracasado en la vida. ¿Has fracasado en la vida emocional? ¿Ha fracasado tu matrimonio? ¿Ha fracasado tus hijos? Porque de pronto un hijo metido en drogas, un hijo que dejó embarazada a una mujer o una mujer que quedó embarazada, es un fracaso. Y es un fracaso que se tiene que traducir como el fracaso de los padres. Porque el fracaso de los hijos es el fracaso de los padres. Y es en ese sentido de que debemos mirar nuestra existencia y no simplemente pasar de largo frente a nuestros problemas. Jesucristo, en este contexto en donde Pedro se ha hundido y no ha podido continuar en su pretensión de ir hacia Jesús, es en ese contexto de fracaso, de vergüenza, que Jesucristo le pregunta: ¿por qué dudaste? Es que probablemente detrás del fracaso de alguien está la incertidumbre. Decíamos nosotros en nuestra reflexión el día de ayer, ¿cuántas decisiones no hemos tomado por miedo? ¿Cuántas decisiones no hemos tomado? ¿Y cuántas decisiones también hemos tomado movidos, incitados y seducidos por el miedo? Entre el miedo, la duda y el fracaso, por lo que vamos leyendo en este texto, hay una estrecha relación. Amén. La psicología enseña que ahí en donde hay una persona infeliz,
es producto de haberse equivocado en la vida tomando decisiones. La infelicidad es el resultado de los errores de mi vida. Entonces, por eso, Pedro debe meditar. Pedro tiene que pensar por qué se ha hundido, por qué se hundió mi matrimonio, por qué se me hundió un hijo, por qué estoy atravesando esta crisis personal, económica, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor invita a eso, porque a veces hemos iniciado cosas que no hemos terminado en la vida. Yo conozco a personas que empezaron a estudiar algo y lo dejaron a la mitad. Empezaron a estudiar otra cosa y la dejaron a la mitad. Se decidieron por algo en lo cual no continuaron. Y eso, hermano, nos puede decir mucho de la persona que somos. A veces nosotros queremos que la vida cambie a nuestro alrededor, pero la vida no cambia si no cambian tus decisiones. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, es en ese contexto que el Señor nos llama a reflexionar, mirar nuestros errores, mirar nuestra frustración, mirar de pronto por qué renegamos tanto en la vida, por qué estamos tan fastidiados, por qué estamos tan molestos. El día de ayer yo estaba haciendo un acompañamiento espiritual a una persona y yo le decía, te noto molesta. Y la persona no podía darse cuenta porque estaba molesta. Lo mínimo le fastidiaba, renegaba. Yo le decía, algo tú tienes que mirar en tu vida. Algo, tú estás fastidiada con algo, tú estás frustrada con algo. Es más, hasta lo que yo percibo es que tú tienes odio hacia ti misma. Entonces yo le decía a esta persona que no puedes continuar en la vida así, porque eso enferma. Eso enferma, eso desgasta, eso quita la alegría y eso no quiere Jesucristo. ¿Amén? ¿Claros hasta acá, hermanos? Entonces Jesús quiere que Pedro supere la vergüenza y el dolor del fracaso y trate de entender qué hay detrás de sus dudas. ¿Por qué duda tanto? ¿Por qué su inseguridad? Porque esa inseguridad provocó que él se hundiera. ¿Por qué Pedro ha caído en esta situación y en este contexto de desgracia? Amén. Como te das cuenta, también es importante analizar este contexto. El día de ayer estudiamos un pasaje de la tempestad. El día de hoy estudiamos otro. Porque en la vida vas a tener siempre tempestades. Y cada tempestad de tu vida tiene un aporte que hacerle a tu inteligencia, un aporte que hacerle a tu vida. A veces se dice que la persona que tiene canas, que es anciana, a veces se le dice que esos son los sabios del pueblo, y no necesariamente. Hay personas que puedan haber vivido muchos años sin reflexión, sin meditación. Por eso, hermano, la sabiduría proviene de esto, de reflexionar sobre nuestros fracasos. Amén. Pues bien, este pasaje, atención a esto, que lo que te voy a decir es sumamente importante. Lo que te voy a decir a continuación para entender este pasaje de la tempestad y este contexto en el que Pedro se encuentra, esto que te voy a decir es muy importante. Este pasaje de la tempestad en donde Pedro se hunde, en donde Jesús le pregunta ¿por qué dudaste? Este pasaje, según la presentación del Evangelio de Mateo, antecede a la confesión de fe de Pedro. Y quiero que entiendas esto. Esto es muy significativo, esto es muy relevante. Es decir, en los siguientes capítulos de este capítulo 14, Jesús va a preguntar, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente dirá, tú eres un profeta, tú eres Elías, Jeremías, Juan el Bautista. Y después el Señor pregunta a su entorno íntimo, ¿y quién soy yo para ustedes? Lo que significa que el Señor quiere que pasemos de la opinión común a una opinión personal, de la opinión colectiva a la opinión propia. Y para pasar de la fe de grupo a la fe personal, tengo yo que mirar a Jesús.
Y tengo yo que mirar a Jesús lo que está haciendo en mi vida. Entonces, atención a esto. Este fracaso de Pedro, que se hunde en las aguas, lo prepara para su profesión de fe. Hemos dicho y hemos enseñado también el día de ayer que los milagros ocurren o por dos razones: para suscitar la fe en el hombre o para consolidarlo en la fe. Amén. Y es en ese sentido que este fracaso de Pedro es preparatorio a su profesión de fe, lo que significa que este fracaso, que esta experiencia amarga le va a servir a Pedro para consolidar su fe en Jesucristo. Amén. Hermano, en ese mismo sentido, tus fracasos, tus derrotas, tus errores, los momentos en los que te han hundido, te están capacitando y consolidando en tu fe. Amén. Y te están preparando para hacer esa solemne confesión de fe del apóstol. Nosotros no vamos a encontrar en los evangelios que Jesucristo diga abiertamente que Él es el Mesías. Eso no lo vamos a encontrar en los evangelios sinópticos. Y no lo vamos a encontrar porque Jesucristo espera que tú descubras quién es Él. A lo mejor es importante también que reflexionemos sobre esto. Jesús se nos revela en medio de nuestras crisis. Jesucristo se nos revela en esos contextos de desgracia, en esos contextos de caos, en esos momentos en los que nos hundimos. Amén. El fracaso de Pedro entonces le servirá para descubrir quién es Jesús. Cuando tú lees el libro de Job, y sería interesante que lo lean, la escritura como conclusión de todos esos capítulos de la experiencia amarga y de desgracia de Job, nos muestra que al final Job saca una lección. Antes te conocía de una manera, ahora te conozco de otra. Porque la experiencia amarga de nuestra vida nos permite profundizar en el misterio salvador de Dios. Nuestros problemas nos permiten descubrir quién realmente es este Señor que camina con nosotros. Amén. Hermano mío, una cosa es saber las cosas de teoría y otra saberlas por la práctica. Una cosa es que alguien haya estudiado en la Universidad de Administración y otra cosa es que administre un negocio. Son dos cosas distintas. Entonces la práctica es la que permite tener un conocimiento experiencial, un conocimiento basado en la experiencia. Y eso es lo que quiere el Señor. Jesucristo se le va a revelar de manera muy particular a Pedro, porque escucha bien, los otros apóstoles se quedaron en la seguridad de la barca, pero Pedro quiso ir mucho más allá y no pudo. Sin embargo, en medio de ese fracaso, él va a sacar una lección de fe distinta a aquellos que se quedaron en la barca. Amén. El fracaso sirve a los planes de Dios. Tus fracasos le sirven a Dios para educarte en la fe. Amén. ¿Claros hasta acá, hermanos? Jesús se revela a través de todos los acontecimientos de nuestra vida. Por eso hay que estar atentos al paso de Dios por nuestra existencia. Jesucristo constantemente a través de los acontecimientos de nuestra propia existencia nos muestra algo característico de quién es Él, de cómo Él quiere que con Él nos relacionemos. En medio de nuestras tempestades incluso, Jesucristo se revela. Amén. Nuestras tempestades, decíamos el día de ayer, son una oportunidad para experimentar el poder salvador de Dios. Amén. De nuestras crisis tenemos que salir sabios. Si no, como suelo decir, cantarás la canción, tropecé de nuevo,
con la misma piedra. La cuestión es, según lo que se nos muestra en este texto, el planteamiento de la pregunta, ¿por qué Pedro dudó? ¿Por qué dudamos de nosotros? ¿Por qué dudamos de nuestras capacidades, de nuestras habilidades? ¿Por qué dudamos de los demás? Si los demás nos van a traicionar, si los demás van a ser sinceros, si los demás son honestos. ¿Por qué tanta incertidumbre y tanta duda surge en nosotros? De no creer que somos capaces para hacer tal o cual cosa, de no sentirnos hábiles o listos o preparados para asumir tal o cual cuestión. Dudamos mucho. Hermano, el miedo, como enseñábamos ayer, es un problema tan terrible que llega al colmo de esta situación de que cuando se casan a veces una pareja de jóvenes en nuestro tiempo, máximo quieren tener un hijo o dos hijos, porque dudan si podrán mantener si vienen más. Entonces, hasta en eso nos limitamos. Hasta en eso vivimos con cobardía de asumir la vida en toda su plenitud. ¿Me dejo entender? Por eso es que tú ves en tiempos de antaño cuántos primos tú tenías. Imagínate, había que regalarle televisor a la tía, ¿no? Sacarla a pasear, ¿no? Y en nuestro tiempo, matrimonios con pocos hijos, ya sea de que de pronto la naturaleza no lo permita, no se da el don de tener hijos, o ya sea muchas veces porque hacen una planeación familiar en donde hay miedo a la prole. Por eso, hermanos, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos tanto? Entre elegir una carrera y elegir otra carrera, y si esta me va a retribuir económicamente en la vida. Yo conozco a mucha gente que no se está realizando profesionalmente en aquello que en su corazón han deseado, y por el miedo a no poder generar un ingreso a su hogar y a su familia. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudamos? Para entender esta pregunta sería importante retroceder en el mismo texto que hemos leído para ver en dónde empieza la duda del apóstol. Y dice, 2 versículos atrás, en el versículo 30, dice: Pedro, viendo la violencia del viento, le entró miedo. Y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. ¿De dónde parten las dudas del apóstol? ¿Dónde está la raíz de las dudas del apóstol? Según este texto, lo vuelvo a leer, dice la Escritura: Pedro, viendo la violencia del viento, le entró miedo. ¿De dónde parten sus dudas? Del miedo, del miedo. El punto es cómo le entró miedo, porque lo que dice este texto, que es muy interesante, dice que en ese momento cuando Pedro bajó y comenzó a caminar, no tenía miedo, que el miedo le apareció en un momento específico, cuando él comenzó a ver la tempestad, cuando él dejó de mirar a Jesús para fijarse en la tempestad. Dice la Escritura que le entró, ¿qué cosa? Fuerte, ¿le entró qué? Es decir, acá se nos dice lo siguiente, que cuando miramos mucho nuestros problemas, ¿qué va a entrar al corazón? Miedo. El punto es este: ¿por qué miramos mucho nuestros problemas? ¿Por qué miramos mucho la tempestad? Pues bien, esto es lo que vamos a reflexionar. Analicemos entonces cómo le entró el miedo en el corazón al apóstol. Vamos a definir el miedo. Vamos a hablar de las fuentes del miedo y de cómo el miedo opera. Es decir, vamos a desarrollar lo que es la psicología del miedo.
Nosotros, decía algo el día de ayer, no nacemos con miedo. Es más, tú ponle a un niñito una araña en la mano, no va a tener miedo. Te la ponen a ti. Los niños no tienen miedo. El niño no tiene miedo de acariciar un perro, por más bravo que pudiera parecer. El niño no tiene miedo. Nosotros no nacemos con miedo, aprendemos a sentirlo. Y esto, hermano, es muy importante. Esto que estamos afirmando es sumamente valioso. No nacemos con miedo. No nacemos con miedo, que si bien, como más adelante veremos, el miedo es natural a la condición de nuestra naturaleza, a través de la crianza de nuestros padres, nosotros aprendemos a sentir miedo. Amén. Amén. ¿Claros hasta acá? Escucha lo siguiente. El miedo es una perturbación angustiosa del ánimo ante un riesgo o un peligro real o inexistente. El miedo siempre va a ser miedo a que algo malo nos suceda. Como por ejemplo, hay gente que apenas llega el invierno dicen, uy, me voy a resfriar. ¿Y qué les pasa? Se resfrían. Hay personas que salen caminando en la lluvia, uy, me voy a caer. ¿Y qué pasa? Se caen. Y hay personas que así conviven con el miedo. Hay personas, y quisiera que te mires a ti mismo en tu vida, ¿qué es lo que esperas más? ¿Que te pase lo malo o que te pase lo bueno? Sé sincero, pues, hermano. La verdad es que vivimos en sobresalto, vivimos en estado de alerta porque pensamos que nos va a pasar lo malo. Algo malo le va a pasar a nuestros hijos, algo malo le va a pasar a nuestros nietos, algo malo va a pasar con nuestro matrimonio y vivimos con sobresalto, en un estado angustioso del alma, ¿o no? Si tu hijo te llama desesperado y dice, mamá, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¿Cómo te encuentras? ¿Vives así o no vives así? Vives con miedo, pues. Pero para ti probablemente es normal. Tú a veces cuando suena el teléfono a las 12 de la noche, tú dices, uy, ¿qué habrá pasado? Uy, ¿qué habrá pasado con mi hija? Uy, ¿qué habrá pasado con mi hijo? Dios bendito. Y contestas el teléfono y es, perdón, número equivocado. Pero no me digas que no vives con sobresalto. Lo que puede ser es que te has acostumbrado a vivir así. Y tú lo ves como normal, pero no es normal. No es normal vivir así, pensando que lo malo me va a suceder. ¿Por qué lo malo tendría que sucederte? ¿Sabes por qué vives así? Porque has tenido experiencias amargas en tu vida. Porque has tenido experiencias de fracaso, experiencias de derrota. Y eso te ha dejado un trauma del cual no te sanas. Por eso vives con miedo. Hijita, cuidado cuando salgas a la calle. Hijito, no vayas a hacer esto. Mamá, cuidado con esto, cuidado con otro. Y vives así. Según tú crees que eres prudente, pero no es prudencia, es miedo. ¿Me dejo entender o no? Ya han puesto cara de preocupación. Ánimo, hermanos, ánimo. Por eso el miedo siempre es miedo a que algo malo nos suceda. Uy, tienes un negocio propio y de pronto en esta semana no vinieron clientes y tú, pucha, va a fracasar el negocio. Por una semana que no te vaya bien, ¿significa que va a fracasar? No, pues, no. Pero fíjate, vivimos en la expectativa de lo malo. Vivimos como así, esperando a que nos caiga el golpe, esperando a la llamada telefónica por la noticia de un familiar que murió o esperando que nos den una mala noticia. Te vas al médico y ¿cómo vas al médico? Uy, ¿ahora qué me va a decir el médico? Y hace tiempo que como esto y que como lo otro. Uy, ¿ahora cómo va a salir la nada? Uy, señor, usted está bien. Y vives así. Entonces vives con miedo. Amén. Por eso, hermano, el miedo es una emoción psicobiológica. Es decir,
En la mente se levantan pensamientos y estos pensamientos alertan a todo nuestro cuerpo. Hay una manifestación físico-química en el organismo, es decir, uno está como, repito, en un estado de alerta, preparado para lo malo. Entonces, el miedo como una emoción psicobiológica, naturalmente, y el aspecto positivo es que nos ayuda a adaptarnos a nuestro miedo, nos pone en estado de alerta ante posibles situaciones de peligro. Pero escúchame bien, el problema está cuando tú vives todos tus días en estado de alerta. Cuando vives la vida así, es porque no tienes fe, porque tu fe está menguada. No se puede vivir en estado de alerta siempre. No se puede vivir siempre preocupado por lo que no ha pasado, por lo que no ha sucedido. Eso agota el sistema nervioso. Amén. El problema entonces está cuando nuestro miedo ha superado el umbral de la normalidad. Es normal sentir miedo. Pero cuando ese miedo supera ese umbral, es que probablemente detrás hay una historia dolorosa. Probablemente atrás hay una historia de dolor y de fracaso y tenemos miedo a que se repitan esos acontecimientos dolorosos que nos pueden haber acontecido o que pueden haber acontecido en otra persona. Amén. Entonces, cuando el miedo supera el umbral de la normalidad, nos frena y nos impide avanzar como Pedro. Cuando los miedos superan el umbral de la normalidad, hermano, esto nos bloquea nuestra racionalidad, haciéndonos incapaces de reaccionar con libertad y nos empuja muchas veces a actuar como no queremos. Amén. ¿De dónde nos proviene el miedo? Y algo más o menos hemos estado diciendo. En mi humilde opinión, ojo, yo no soy psicólogo, no, yo soy teólogo. ¿Quieres hablar con un psicólogo? Encantado. Yo te trato de dar un enfoque desde la Sagrada Escritura. Entonces, el origen del miedo son tres. La transmisión o herencia de nuestros padres. Transmisión o herencia de nuestros padres. Acá quiero decirte algo. Muchas veces los padres sobreprotectores o los padres rígidos, detrás de esa sobreprotección o esa rigidez hay miedo. Y aunque nosotros no nos demos cuenta, estamos transmitiéndole sin palabras, por el ejemplo y con los gestos, nuestros miedos a nuestros hijos. ¿Me dejo entender hasta acá? Entonces puede ser que tú tienes los miedos heredados de tu papá, los miedos heredados de tu mamá. Y no solamente eso, a lo largo de nuestra vida, las 5 personas más influyentes en nosotros han podido también depositar sus miedos. ¿Me dejo entender aquí? Pues bien, te voy a poner un ejemplo. Una mamá que sobreprotege es una mamá que le hace tanto daño a un hijo como si le metiera un correazo y le reventara hasta el alma. La sobreprotección es tremendamente dañina. En nuestro tiempo, lo que más hacen los padres es sobreproteger. Sobreproteger. Hijito, no te caigas, hijito, no esto, hijito, no lo otro. Y prácticamente, no sé si te has fijado que los padres incluso tratan de que el niño no juegue en el suelo para que no se ensucie. Entonces lo tienen ahí quieto todo el día. Esa sobreprotección es estar encima de ellos diciéndoles qué hacer o qué no hacer. Se ve reflejado hasta en la forma de ser adulta. Hijito, no me gusta tu enamorada. Hijita, no me gusta tu enamorado. Hijito, no me gusta que te vistas así. Hijito, no me gusta que hagas tal cosa. Y de alguna manera estamos influenciando en nuestros hijos. ¿Cuántos padres le han dicho a su hijo: mira, hijo, yo quisiera que tú elijas la carrera que tú quieras, pero yo soy ingeniero? Entonces, mi padre también fue ingeniero.
Y tu hermano o tu hermana menor y tu tío también son ingenieros. Y bueno, me gustaría que seas ingeniero, pero tú decides. Yo conozco a una persona que le tengo mucho cariño, que ella estudió primero Derecho y luego estudió otra carrera. Entonces no nos damos cuenta, pero a veces criamos con miedo a que el hijo tome sus propias decisiones y se equivoque. Sobre todo en la etapa de la pubertad, de los 12 años hasta los 18 años, el padre está muy por encima en el niño o en el adolescente, y en ese momento él tiene que identificarse consigo mismo, lo que él quiere, lo que ella quiere, lo que desea, sus sueños, sus metas, y esa sobreprotección lo que hace es anular la toma de decisión y deja una huella: inseguridad. ¿Cuántos acá tienen problemas para tomar decisiones? ¿Cuántos acá para decidir algo y piensan y le dicen: hermanito, a ver que el Señor le revele qué debo hacer? No, así no funcionan las cosas. Hay gente que me escribe y me deja tareas, ¿sabes? Me dice: hermanito, le pido por favor que ore y que le pregunte al Señor qué debo hacer en mi vida. Hermanita, yo no va a hacer su chamba, pues, ¿no? Y segundo, le digo: Dios, atención, no te va a decir a ti qué hacer con tu vida. Para eso te ha dado la libertad. Para eso te ha dado la inteligencia. Para eso el Señor te ha dado la capacidad de discernir qué es lo mejor para ti y para la gente que te rodea. Hermano, hay gente que dice o que piensa que hacer la voluntad de Dios es que Dios te diga: haz esto, cásate con tal persona, estudia tal carrera. No. ¿Te ha pasado a ti eso, que abajo un angelito y que te ha dicho: estudia tal carrera? ¿Te has dicho eso? Tú has llegado a ese discernimiento mirando tu corazón, viendo tus expectativas de vida, buscando la voluntad de Dios, que si esto es agradable o no, y así lo has decidido. Y así se decide la vida, hermano. Así se decide la vida. Dios no va a hacer por ti lo que tú no te atreves a hacer por ti mismo. Dios no va a tomar decisiones por ti. Lo que tú tienes que tomar son decisiones discernidas en el temor de Dios. Por eso es que Dios te dio inteligencia. Por eso es que Dios te dio la capacidad de discernir. Te dio la capacidad de poder averiguar sobre algo, una carrera, sobre el poner un negocio o algo. Y finalmente dice la Escritura: tú decides. Amén. Entonces hay mucha gente que la indecisión, la inseguridad les proviene de sus padres. Le proviene de sus padres. Si tú eres mayor de 25 años y todavía le preguntas a tu mamá y a tu papá qué hacer, tienes un problema. Porque a esa edad tú ya tendrías que ser responsable de tu vida. Y a esa edad tú ya tendrías que de pronto haber pensado en tu futuro y saber valorar. Una cosa es que pidas un consejo, pero otra cosa es que le preguntes qué hacer. Amén. Entonces, desde ahí puede venir nuestros miedos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo: una madre violada, ¿cómo va a criar a sus hijos? Con miedo a que les pase lo mismo. Un padre que fue marginado de pequeño, que fue maltratado porque era gordito, feíto, etcétera, no lo sé, pero que le hicieron bullying de pequeño, ¿cómo va a criar a sus hijos? Ese es el punto. Ese es el punto. Y esa falta de firmeza en los hijos se nota cuando son mayores de edad temprana. 20 años, 30 años de edad, ahí se nota la inestabilidad emocional. Adultos que aún piensan como adolescentes. Primera fuente de donde nos provienen nuestros miedos. Amén. Segunda fuente. El miedo puede surgir por un trauma. Por un trauma. Un trauma es un choque emocional que produce muchas veces un daño duradero en el inconsciente y que nos va a dejar secuelas. De pronto hemos sido violados, hemos perdido a temprana edad a papá, a mamá, hemos sido agredidos por uno de ellos de pequeño. Esto nos deja rasgos de inseguridad. Amén. ¿Me dejo entender hasta acá?
Los traumas, o esto, sobre todo cuando ha habido maltrato en el hogar, deja un ciclo de dolor y un sentimiento de baja autoestima. Normalmente las personas que les cuesta tomar decisiones son personas de baja autoestima. Son personas que no se sienten seguras de sí mismas, pero seguros en el sentido real, porque yo me puedo sentir orgulloso de ser quien no soy y mi orgullo le sirve a los demás, pero no tomo decisiones en mi vida. Hay personas que son prepotentes, que pueden ser arrogantes, pero interiormente son muy inseguras, muy dependientes. Necesitan del halago, necesitan de la recompensa para continuar en sus propósitos y determinaciones. Entonces, un lugar de donde nos provienen nuestros miedos son nuestros traumas. Miedo a que eso doloroso nos vuelva a pasar. Por ejemplo, acá a lo mejor una persona puede entender, o ustedes pueden entender mejor esta situación. Tú tuviste un primer enamorado, me imagino, y imagínate que esa relación no funcionó. Entonces muchas personas, ¿cómo enfrentan la segunda relación que venga? Con miedo, con inseguridad, pensando, ¿y me va a pasar lo mismo o no me va a pasar lo mismo? Entonces esto ya es caótico. Cuando ese pasado nuestro nos susurra al oído que probablemente vamos a fracasar. Cuando ese pasado de fracaso nos susurra al oído y nos quiere meter en el corazón miedo. ¿Amén? ¿Amén? Pues bien, otra raíz, otra fuente donde proviene el miedo son nuestros fracasos personales. Por ejemplo, si fracasa una empresa que pusiste, ¿pondrás otra? Hay personas que sí, hay otras que no. De pronto hay personas que el fracaso personal le puede resultar finalmente algo así como medio traumático. Entonces hay poca tolerancia al error. Y por eso es que no nos arriesgamos a hacer algo más de lo que nosotros podamos conocer o dominar. Entonces hasta acá, 3 fuentes. Herencia, traumas y los fracasos personales. Amén. Amén. ¿Cómo opera el miedo en el corazón del hombre? Lo que el miedo provoca en el corazón del hombre son 5 cosas. Lo que el miedo provoca en el corazón del hombre son 5 cosas. La primera, doblega sus fuerzas. El miedo debilita el ánimo y el valor. El miedo, esto es lo primero que hace, doblega nuestras fuerzas, debilita nuestro ánimo, nos quita el valor, nos quita la fuerza. Amén. Segundo, lo que genera el miedo es inseguridad, indecisión, inestabilidad, dudas, confusión. Esa inestabilidad y esa indecisión de por qué nos decidimos por una cosa o por otra cosa genera inseguridad. No sé si deba continuar en esta carrera, no sé si deba tener otro hijo, no sé si de pronto sigo con esta persona o no. Inseguridad. Tercero, lo que el miedo genera en el corazón del hombre, angustia, ansiedad. Hace que la persona tenga el ánimo perturbado. Por eso incluso hasta la persona no tiene ni siquiera buen descanso. La persona vive como desesperada, como ansiosa. ¿Y en dónde tú te das cuenta de la ansiedad? Cuando uno come mucho. ¿Dónde te das cuenta de la ansiedad? Cuando uno busca mucha diversión. ¿Dónde te das cuenta de la ansiedad? Cuando se busca mucho el placer. ¿Dónde te das cuenta de la ansiedad? Cuando hay mucha necesidad de tener algo, de estar haciendo algo. El trago, el tabaquismo, la droga, la masturbación compulsiva, fornicación, todo eso es producto de esa ansiedad. Y la ansiedad es dolor psicológico en el fondo, ¿eh? La persona que vive así ansiosa no vive con paz, no vive con paz. Amén. Entonces, el miedo, esto tercero que decíamos, genera una desesperación. Y la desesperación tiene que ver con la desesperanza, con el no tener esperanza. Cuarto, el miedo hace que me paralice.
Es decir, hace que ponga en pausa mi vida, hace que mi vida no avance. Y por eso es que siempre me quedo en el mismo problema. Hace que mi vida se paralice. Y quinto, el miedo hace que huyamos. Las personas que consienten o que les entra miedo en el corazón, o como enseñábamos el día de ayer, las personas que se acobardan, huyen del conflicto, huyen del problema. A nosotros, fíjate, nos sucedió una situación muy dramática. Estábamos dando un retiro, entonces estaban haciendo una fogata y la persona que estaba haciendo la fogata, no sé por qué, puso una botella de gaseosa tapada, no sé por qué, y comenzaban a echar alcohol para que prendiera más. Entonces yo estaba acá parado, acá estaba la fogata, entonces me voy como ya para mi cuarto y en eso comienza una niña a gritar. Y parece que de la fogata se hizo como una bola de fuego, que esa botella se quemó y le escupió hacia acá a la chica. Entonces en ese momento la gente se puso a gritar y no hacía nada. Entonces agarré a la chica y le rompí el polo porque no le iba a subir el polo por acá, pues le quemaba la cara. Entonces la agarré así y le rompí el polo, ¿no? Pero lo que me sorprendió es que los profesores que estaban ahí no pudieron reaccionar. Eso hace el miedo. Eso hace el miedo. Y otras personas incluso vieron eso y se fueron corriendo. Ves ahí distintas reacciones ante el miedo. Distintas reacciones ante el miedo. Por eso, hermano, el Señor quiere entrenarte para enfrentar tus miedos. Amén. El miedo a veces o nos paraliza, como le pasó a algunos, o hace que huyamos, como le pasó a otros. Hermano, yo agarré el carro, pum, me trepé a la chica y me fui al policlínico que buscaba por ahí. Pero hay gente que se queda en blanco, que ante una situación de peligro, situación de desgracia, no sabe cómo reaccionar. Pues bien, entonces uno puede, como enseñábamos ayer, los miedos los vamos a experimentar siempre, pero uno puede entrenarse para enfrentarlos. El problema no es sentirlo, sino consentirlo. Y como nos dice el Evangelio, a Pedro se le metió el miedo. Y probablemente lo que el diablo hace contigo o conmigo es que a veces nos fijemos más en nuestras heridas, nuestros traumas, en nuestros fracasos, en esa falta de motivación de nuestros padres y tengamos miedo a fracasar. Por eso no lo intentamos. Amén. Amén. Ahora acá viene lo importante. El miedo en relación a la fe. El miedo en relación a la fe, el miedo usurpa, le quita, le roba el lugar que le corresponde a la fe. Y esto es muy importante. Por eso es que Jesucristo trata de corregir el miedo en el corazón de sus discípulos. Amén. Por eso el miedo y la fe, hermano, tienen algo en común. Los dos están dirigidos hacia el futuro. Tanto el miedo como la fe están dirigidos hacia lo que aún no ha pasado, hacia lo que va a pasar. Nos mueven a querer algo que todavía no ha acontecido. El miedo nos lleva a creer que algo malo nos puede pasar. Y la fe nos lleva a creer que algo bueno nos puede suceder. El miedo me lleva a tenerle miedo al futuro y la fe me lleva a mirarlo con esperanza. El miedo me lleva a vivir temeroso a lo que va a venir. En cambio, la fe me lleva a enfrentar lo que tengo miedo. Amén. El miedo nos lleva a creer que lo peor nos pasará. Y la fe nos mueve a creer que lo mejor nos pasará. Sabiduría, capítulo 17, versículo 12. Libro de Sabiduría, capítulo 17, versículo 12. Dice: el miedo no es otra cosa que el abandono de los recursos de la razón. Mira lo que dice. ¿Por qué sentimos miedo? Porque no utilizamos la razón.
No utilizamos la razón. El miedo es el abandono de los recursos de la razón. Con esto el Señor nos dice: oye, yo te he dado inteligencia para algo. Yo te he dado inteligencia para algo. Te he dado la capacidad de discernir, la capacidad de reflexionar sobre lo que te ha pasado, sobre lo que te pasa y sobre lo que te pasará. Dice nuevamente, el miedo no es otra cosa que el abandono de los recursos de la razón. Y atención a lo que continúa. Cuando menor es la propia confianza, es decir, cuando uno confía muy poco en sí mismo, porque así como yo tengo que tener confianza en Dios, tengo que tener confianza en mí mismo. Y así como tengo confianza en mí mismo, tengo que confiar en los demás. Entonces, atención, cuando menor es la propia confianza, cuando uno confía poco en sí mismo, mayor parece la causa desconocida del tormento. Necesidad de confiar también en nosotros. Y eso significa conocer nuestras virtudes y nuestras limitaciones. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice: no cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa el temor, porque el temor entraña castigo. Quien teme no ha alcanzado la plenitud del amor. Si en mi corazón hay desesperanza, si en mi corazón hay miedo, si en mi corazón vivo con angustia, con ansiedad, es porque el amor de Dios no ha alcanzado plenitud en mí. Eso es lo que nos dice Juan. El amor de Dios, que dice, expulsa, bota el temor. Cuando una persona se siente amada por Dios, se experimenta amada por la Trinidad, es una persona que crece en seguridad propia. Por eso, míralo desde los padres. Si tus padres no te han transmitido amor, no te han transmitido seguridad. Si tus padres te han transmitido miedo por un insulto, por un golpe, por un maltrato, esto es una deficiencia en la confianza propia. ¿Me dejo entender hasta aquí, hermanos? Entonces, lo que dice Juan es importante. El que teme, en él la plenitud del amor de Dios no le ha alcanzado. Por eso, hermanos, para tener seguridad en nosotros mismos, tenemos que conocer a Dios. Y tenemos que desde Dios conocernos. Amén. Proverbios 29, 25, este versículo es muy bueno. Proverbios 29, 25, dice la Escritura: el miedo tiende una trampa al hombre. El que confíe en Yahvé estará siempre protegido. La experiencia vivida por el sabio de Israel nos dice en este texto de Proverbios que el miedo es como una trampa. Y la trampa está hecha para que la víctima caiga en ella. La trampa está hecha para capturar a una presa. Y es en ese sentido que con esta analogía el sabio judío nos dice que así es el miedo. Nos atrapa, nos captura, una trampa en la que caemos. Por eso la cuestión de tener sabiduría, de utilizar la razón y pensar: ¿por qué tengo miedo a esto? ¿Por qué tengo miedo a esto otro? ¿De dónde me proviene mi miedo? Y una vez entendiéndonos y entendiendo la fuente de donde emana el miedo, yo puedo sobreponerme y enfrentar la vida con fe. Amén. Amén. Eclesiástico 34:14. Eclesiástico 34:14 dice: quien teme al Señor de nada tiene miedo. ¿Por qué?
porque el Señor es mi pastor. Y aunque camine por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Cuando tú mires las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, siempre cuando Dios motiva a alguien a no tener miedo, le hace esta referencia: yo estoy acá contigo. Y la razón por la cual el hombre no debe temer es porque Dios se encuentra con él, porque Dios no le ha abandonado. Amén, amén. Pues bien, con todo lo dicho, volvamos al texto de donde hemos partido para realizar nuestra conclusión. Lo que es importante en este texto de Pedro no es tanto que se hunda. Atención, a veces cuando yo escucho la reflexión sobre este texto, la gente se enfoca mucho en el fracaso de Pedro, se enfoca mucho en que dudó, se enfoca mucho en que miró la tempestad, le entró miedo y se hundió. Pero este texto no nos muestra eso. Este texto no concluye y no es lo más resaltante. Amén. Lo importante en este texto no es que Pedro se haya hundido. Lo importante es lo que va a pasar a continuación de que se hunde. Atención. ¿Cuál es la profesión de Pedro? ¿Cuál es la de Jesús? Pedro, como pescador experimentado, ¿cuántas tempestades habrá atravesado? Un montón. Pedro, como pescador experimentado, debió haber estado en esa situación un montón de veces. Además, el mar de Tiberíades realmente es un lago. Es un lago, no es un mar. Entonces, Pedro muchas veces cayó en las aguas y habrá tenido la opción de volver a la orilla y habrá tenido la opción de volver otra vez a la barca, ¿o no? ¿O no? Pero lo que va a pasar a continuación, hermano, es majestuoso. Y en eso hay que poner más nuestra atención. El fracaso nos sirve para meditar, para reflexionar, eso sí. Pero Pedro, pudiendo regresar nadando a la barca, Pedro decide hacer algo. El pescador experimentado le dice a un carpintero: Señor, sálvame. Pedro ha renunciado a salvarse a sí mismo. Reconoce que Jesús y solamente el Señor puede salvarle y sacarle de esa situación. Es decir, aún en su fracaso, Pedro tiene puesta la mirada en Jesucristo. En medio de sus miedos y de sus dudas, esto es lo único que Pedro tiene por cierto: solo Jesús puede salvarme. Amén. Hermano, este texto finalmente lo que resalta no es que Pedro se hunda, sino de que Jesucristo estuvo cerca, muy cerca, para salvarlo. Amén. Amén. Hermano, y esto es importantísimo, porque esto lo prepara a Pedro para decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios bendito. Su fracaso le ayudó a su fe, le aportó mucho a su fe. Y es en ese sentido, hermano, que no te andes fijando en tus fracasos más de lo que debes. No andes mirando cuántas veces te has hundido. Mira más bien que cerca está Jesucristo para salvarte. Amén. Amén. Entonces, en este milagro, lo que se resalta es eso: la cercanía de Jesús con el que se hunde, la cercanía del Señor con el que fracasa, la cercanía del Señor con el que tiene miedo, con el que tiene dudas. Jesucristo está cerca de aquel que en un momento de desesperación ha perdido la esperanza, que en un momento de desesperación se está hundiendo. Cerca está Jesús para salvarte. Amén. ¿Dónde está ahora Jesús, hermano? ¿Por qué creías que estaba lejos?
¿Dónde está Jesús? Muy cerca. Y tan cerca que Pedro simplemente extendió sus manos y Jesucristo lo sacó de las aguas. ¿Sabes cómo yo me imagino que Jesús le realiza la pregunta? Pedro se hunde, Jesús lo carga en sus brazos y cargándolo de camino a la barca le dice: ¿por qué dudaste? En la seguridad de Jesús, pensemos, ¿por qué dudamos? Ese Jesús que nos sostiene nos pregunta: ¿por qué dudas? ¿No estoy yo aquí contigo en medio de tu tempestad? Amén.